Derecho a la información, herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respalda el acceso a la información pública. En su artículo 6 determina: toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Este derecho fue reconocido apenas el 11 de junio de 2002 en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El Gobierno de la República creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, para garantizar que cualquier persona por sí misma o a través de un representante legal presente solicitud de acceso a la información pública sin justificar el por qué requiere determinada información ni para qué la va a utilizar. En la labor periodística, esta herramienta es de gran valía. Así lo demuestran investigaciones de profundo calado que han permitido ventilar asuntos de gran trascendencia para la opinión pública. Shannik von Bertrap solicitó alrededor de 800 solicitudes de información a entes municipales, estatales y federales para documentar una red de corrupción y sobornos que favorecieron la expansión de la empresa Walmart en territorio nacional. Este trabajo, realizado en colaboración con David Barslow de The New York Times, les mereció a ambos periodistas el premio Pulitzer 2012. Yo aprendí a ser reportera sabiendo que todo documento era reservado. Para mí la vida cambió con las leyes de transparencia. Y aunque ya llevan 13 años, para serte muy franca, tardé mucho en entender cómo utilizarlo. Y han sido los últimos años con esta investigación y otras anteriores que empecé a entender de qué se trata. Noveno Encuentro Internacional de Periodistas, FIL Guadalajara. Marlinda Cruz Raíz, reportera. Luz Castañón Barragán, edición y producción de video, Televisión Universitaria de la Ciénega. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por continuar interesados en estas temáticas tan relevantes para el ejercicio periodístico y el análisis de las prácticas periodísticas. Tenemos entre ustedes a periodistas, estudiantes, académicos, y eso enriquece un encuentro como el Noveno Internacional de Periodistas. Bueno, ya la maestra Claudia presentó a nuestros invitados de la mesa. Es un honor estar con ellos y empezamos directamente. Tenemos poco tiempo. Básicamente, cada uno va a plantear en 12 minutos una visión panorámica, ideas de acuerdo a su campo. En algún caso serán experiencias particulares del desempeño en la práctica periodística y en otros un análisis o puntos que deben analizarse sobre el acceso a la información y la necesidad para los periodistas de este derecho. Cuando los periodistas mexicanos buscan información en oficinas públicas y en corporativos y empresas privadas, con mucha frecuencia se encuentran con lo que ellos definen como hermetismo, opacidad, cerrazón. Les debe de ser familiar a quienes son periodistas esta terminología, porque es clásica cuando se habla del periodismo mexicano. Las fuentes son herméticas, hay cerrazón. Para obtener información que debería ser pública, que por derecho es pública, a la que cualquier ciudadano no tiene que ser periodista, debería poder acceder, nos encontramos con que no hay, o con que está reservada, o con que está incompleta, y con que hay que hacer como Peter Parker. ¿Se acuerdan de Peter Parker, el hombre araña? Hay que hacer como Peter Parker, brincar muros para obtener un papel, un dato que por derecho debería estar a la mano, debería ser público. Hacer investigación periodística no tendría por qué llevarnos al recurso tan conocido de las filtraciones para documentar algo que sencillamente es información pública. Entonces, en el ejercicio periodístico, el derecho de acceder a la información de interés público es fundamental. Y para los estudiantes de periodismo, cuando se habla de cuestiones de legislación, parece que se les echa encima un costal de piedras porque es algo árido. Sí lo es algo hasta cierto punto incomprensible, no debería de serlo. Para el periodista, saber de derecho y saber de legislación en general, saber de administración pública, son conocimientos de base. Por lo tanto, el debate de esta mesa creo que es de gran relevancia para todos nosotros, profesionales del periodismo, académicos y estudiantes. Anoche, recordarán, el doctor Raúl Trejo del Arbre, en la primera mesa sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, sostenía que desde hace medio año tenemos una reforma de gran magnitud
Quienes estuvieron presentes recordarán la contraposición con Irene Levy respecto a la benevolencia o no de ver esta reforma, pero Trejo sostuvo algo que me parece pertinente para hilar con el tema de esta mesa. Decía el doctor Raúl Trejo, tenemos un régimen legal que no existía. Nadie dijo que esté todo resuelto, no existía, ahora hay que hacerlo realidad. En materia de derecho a la información en general y de acceso a la información pública, y debería de ser a cualquier tipo de información pública, no solo gubernamental, pero hasta ahora hablemos de eso. El debate se originó hace casi 40 años, cuando en el sexenio de José López Portillo se hicieron reformas constitucionales a los artículos que tienen que ver con la libre expresión, el derecho a la información, y se estableció que el Estado garantizaría el derecho a la información. Aquí está Cristina Romo para dar fe que desde entonces se suscitó un debate que aún no acaba, pero que afortunadamente ya hay algo concreto, como esa ley de telecomunicaciones que hay que poner en práctica, seguir legislando. Se suscitó un debate para encontrarle la cuadratura al círculo, como aquel jefe de la Cámara de Diputados, Gómez Farías, dijo que no se la encontraba. Entonces, bueno, en términos de reglamentación secundaria del derecho a la información, hasta 2002, no hace mucho, estamos naciendo, se promulga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al menos a la información gubernamental. Relacionándolo con la postura de Trejo, desde 2002 tenemos un régimen legal que no existía. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, tenemos afortunadamente una mesa en donde hay periodistas en ejercicio, hay académicos y hay académicos activistas como Aleida Calleja, que fue recientemente presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y que nos van a compartir testimonios, experiencias y sus puntos de vista sobre el estado de cosas para la sociedad mexicana y para el ejercicio periodístico cuando hablamos de acceder a la información, que es la materia pública, la materia prima para que el periodista informe al ciudadano de lo que le interesa. Quiero pasar la palabra a Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, como se nos señaló, en 26 ciudades se transmite Mega Noticias, periodista, director y conductor, fue director también en Radiorama Guadalajara, gerente de DK en Guadalajara y durante 3 años fungió como gerente de Radio Fórmula en Guadalajara. Bienvenido, Raúl, estoy a la palabra. Muchas gracias, Marilena. Muy buenos días, muchas gracias. Cuando me invitan a hablar en este encuentro, me siento muy honrado por las personas que nos acompañan en esta mesa y poder tener la oportunidad de compartir con ustedes algo de lo que es en la práctica diaria lo que te encuentras, lo que todos los días quienes practicamos esta profesión te encuentras para poder tener acceso libre a la información. No me voy a referir a la ley, yo quisiera referirme más bien a las cuestiones prácticas que todos los días nos enfrentamos quienes nos dedicamos a esta profesión. Quiero puntualizar antes de empezar el tema de la nueva ley de telecomunicaciones. Esta nueva ley, efectivamente, como se ha hablado en diferentes foros sobre la trascendencia que tiene, es que pretende poner el suelo parejo para todos, en un país donde regularmente esto no es común, en donde se pueda fomentar la participación de más jugadores para que no sean solamente los mismos de siempre. Y estamos muy atentos a lo que venga con las leyes secundarias de esta ley de telecomunicaciones, que será básicamente la reglamentación de cómo se va a hacer esto. ¿Cómo vamos a hacer para que no sea solamente una televisora que tenga el monopolio, que tenga el 65% de la televisión abierta, de la televisión de paga, de la televisión satelital, que me refiero concretamente a Televisa? ¿Cómo vamos a hacer para que también en materia de telecomunicaciones el dominante, en este caso Telcel y Teléfonos de México, pues también den oportunidad a otros jugadores para que entren en materia de entregar, por ejemplo, internet?
mejores tarifas telefónicas, que haya más jugadores para que eso, el pueblo, nosotros tengamos mejores oportunidades de tener mejores tarifas y acceso a mejor internet. Actualmente algunos reciben en sus casas más o menos sobre 10 megas de velocidad, mientras que en Estados Unidos y en Europa ahorita 20, 30, 40 o 50 megas sería lo normal. Entonces, bueno, son datos que les doy en términos generales para que más o menos nos ubiquemos de la trascendencia que tiene esta ley de telecomunicaciones, que, insisto, pretende poner el suelo más parejo para todos. Pero hay que ver cómo vienen las leyes secundarias. Sobre el trabajo de obtener la información, ya lo decía María Elena Hernández, cuando uno trabaja para algún medio de comunicación, estás sometido a muchos, no sé si llamarle obstáculos o muchos retos por superar. Cuando tú quieres información pública, afortunadamente hoy tenemos algunas herramientas legales a través del IFAI o del ITEI para obtener algo de información pública, que es obligación de las dependencias de gobierno entregarnos información. Pero continuamente cuando pides información encuentras con que está reservada porque es cuestión de seguridad. Nosotros, como dato, aquí en Jalisco trabajamos algo el sexenio pasado sobre el tema de una compra de cámaras de videovigilancia en la ciudad, una compra que fue poco transparente desde nuestro punto de vista, en donde no hubo una licitación, en donde el gobierno de Emilio González hizo una compra directa a una empresa que no estaba técnicamente completa, como había otras, como la misma Telmex o cualquier otra empresa de telecomunicaciones. Y sin embargo, cuando solicitamos la información a las oficinas de transparencia, nos encontramos con que esa información está reservada porque se trata de seguridad. Nosotros no queríamos saber dónde estaban las cámaras, no queríamos saber qué es lo que se iba a ver en esas cámaras, no queríamos saber básicamente la operación discreta que debe tener todo tipo de seguridad. Simplemente queríamos saber cuánto costaron, a quién se las compraron, cuáles fueron las características especiales que tenían estas cámaras, y no fue posible obtener la información porque estaba reservada para cuestiones de seguridad. Entonces, esos son los obstáculos que, a pesar de que tenemos una ley que hoy te permite poder tener supuestamente todo ente que usa dinero público estaría obligado a transparentar sus compras, nos encontramos con casos como este. Pero no solamente te encuentras con obstáculos, digamos, en las instancias gubernamentales, también en el periodismo que se ejerce todos los días, te enfrentas también a otro tipo de intereses, a los intereses comerciales. Es que es una tienda comercial muy importante y puede cancelar las pautas de publicidad, entonces mejor esa nota déjala pendiente, ¿sí? Esas son las cosas de la realidad de lo que te encuentras todos los días. Pero no solamente eso, también, como todos los medios de comunicación privados en este país, pues también los directores, los dueños tienen sus intereses, tienen desde luego su preferencia, y llegan también a influir en las líneas editoriales del periodismo, ¿no? Hay algunos medios, afortunadamente sí hay, son los menos, pero desde luego hay medios que dividen perfectamente la parte comercial, la parte de publicidad, de la parte periodística, a otro tipo de intereses, a los intereses comerciales. Es que es una tienda comercial muy importante y puede cancelar las pautas de publicidad, entonces mejor esa nota déjala pendiente, ¿sí? Esas son las cosas de la realidad de lo que te encuentras todos los días. Pero no solamente eso, también, como todos los medios de comunicación privados en este país, pues también los directores, los dueños tienen sus intereses, tienen desde luego su preferencia,
y llegan también a influir en las líneas editoriales del periodismo, ¿no? Hay algunos medios, afortunadamente sí hay, son los menos, pero desde luego hay medios que dividen perfectamente la parte comercial, la parte de publicidad, de la parte periodística, y eso también hay que agradecerlo a esos medios que lo hacen. Afortunadamente hoy la diversidad de medios que tenemos, afortunadamente las redes sociales se han convertido hoy en un elemento de información instantánea, en donde los medios de comunicación convencionales como el que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos que todos los días estamos reinventarnos. ¿Por qué? Porque todas las notas del día ya estuvieron en Twitter, estuvieron en Facebook, y ya no es como antes, que la gente esperábamos el noticiero de la noche para ver las noticias del día. Ahora eso ya es historia. Ahora nosotros tenemos que sorprender a nuestra audiencia con algo adicional de lo que ya se publicó en Facebook, en Twitter y en redes sociales, y además con una infinidad de empresas que afortunadamente han venido surgiendo de información a través de Internet. Entonces, hoy, para mí, cuando hablamos de la concentración de medios, cuando hablamos de la concentración de un predominante, afortunadamente, hoy las redes sociales han venido a romper muchos de esos paradigmas que existían. Hoy tenemos medios que también estamos intentando hacer periodismo con libertad y poder ofrecer a nuestra audiencia, pues básicamente lo que todos los días tratamos de hacer, que es conservar la confianza, que la gente que nos ve crea lo que estamos diciendo y que tenga confianza al medio. Y yo creo que hay medios que lo están haciendo y creo que desde luego eso hay que agradecerlo. Entre más medios de comunicación haya, entre más ventanas de comunicación haya, me parece que esto va a funcionar. No quisiera abusar del tiempo. Una pregunta aprovechando los temas que planteaste. ¿Es más difícil obtener información del sector público que del sector comercial, del privado? No, es que según, o sea, yo de acuerdo a nuestra experiencia si el sector público de alguna forma es un poco más complejo, como que la resistencia es mayor, debido lógicamente a los intereses que se crean en los gobiernos. Sí creo que quizás por la magnitud, por el tamaño de la información que se genera y por la obligación que tendrían los gobiernos de hacer público lo que es pagado con nuestro dinero, y no lo hacen, o hay reservas a esto, ¿no? Entonces, yo creo que por el tamaño sí, pero esto te lo encuentras también en todas las áreas, incluso el del sector privado, ¿no? Y la autocensura que de alguna forma existe. Gracias, Raúl. Un aplauso, por favor, para Raúl Frías. Y vamos a aprovechar estas participaciones breves para ver si nos alcanza el tiempo de que los panelistas dialoguen entre sí o que ustedes tengan la oportunidad de plantear preguntas. Ahora quiero dar la palabra a nuestro invitado, el doctor Sergio Arriba, profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires, quien es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Administración y Políticas Públicas, especialista en Derecho a la Información y que conoce bastante de nuestro país porque ha sido profesor invitado en distintas universidades como la de Guadalajara, la Autónoma de Querétaro, la Anáhuac en la Ciudad de México, en el Estado de México y también en Chihuahua. Entonces, pues, con la libertad de que nos exprese lo que nos tiene preparado, pero también si nos quiere dar un panorama sobre la situación del acceso a la información en los territorios que conoce, sería de gran utilidad para la mesa. Bienvenido. Hola. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco la participación a la Coordinación General de Medios, a José Luis Ulloa y a los compañeros de la mesa y lógicamente a ustedes que están presentes en esta mañana, ¿no? Porque cuando estaba saliendo del hotel tenía un gran interrogante. Por un tema de lo que fue la noche me vine caminando, pero me preguntaba cuántos de ustedes iban a estar presentes un sábado a la mañana acá.
y esto, la participación es como que habla claramente de la importancia de la temática. Así que agradezco la participación y la presencia. Teniendo en cuenta la limitación temporal, fundamentalmente voy a hacer un panorama muy breve, marcando principales características de la situación de Argentina en el marco de América Latina, y después, si tenemos la posibilidad, compartimos experiencias con los otros compañeros ponentes sobre la situación de México. Lo primero para destacar, cuando se habla de derecho de acceso a la información pública, a veces cuando se lo menciona desde un punto de vista textual parece ser un derecho jurídico. Y lo importante para destacar es que es un derecho social. Porque el derecho de acceso a la información pública es el último derecho, es el derecho más contemporáneo que integra el derecho a la comunicación. Históricamente se conoce el derecho a la comunicación a través de la libertad de expresión, libertad de imprenta y libertad de prensa. Estas tres libertades en la evolución histórica consagraron un conjunto de derechos que denominaron al derecho como derecho a la comunicación. Y la última aparición es el derecho de acceso a la información pública. Cuando se habla de derecho de acceso a la información pública, se está hablando de que toda la información que posee el Estado es pública y la excepción es el secreto. Toda la información que posee el Estado es pública. Ahora bien, brevemente hay que comprender el concepto de Estado. Si toda la información que posee el Estado es pública, hablamos del conjunto absoluto de las instituciones que integran el Estado. Este derecho, que es el más reciente del derecho a la comunicación, tiene tres características fundamentales. Por un lado, cuando se habla de derecho a acceso a la información pública, se habla de algo que es derecho de interés individual y colectivo. Y acá se hace referencia a la libertad de expresión, libertad de pensamiento. A esta idea del derecho a ser informado de un punto de vista individual y de un punto de vista social. La segunda dimensión se refiere a este derecho de acceso a la información pública como condicionante de la participación social. Y la tercera dimensión se refiere al derecho de acceso a la información pública como la posibilidad de exigir otros derechos, como el derecho al medio ambiente, derecho de usuarios y consumidores, o también el derecho a las comunidades aborígenes. Por eso estamos hablando de un derecho social más que de un derecho jurídico, que tiene tres variantes claras. Ahora, estas tres variantes, que son parte del derecho a la comunicación, claramente impactan en la democracia. Es decir, que a mayor promoción del derecho de acceso a la información pública, tenemos una democracia más ampliada. A menor promoción del derecho de acceso a la información pública, tenemos una democracia más restringida. La restricción de la democracia no es un concepto teórico. Cuando restringimos la democracia, lo que hacemos es desvirtuar la naturaleza de la democracia. Si la naturaleza es electoral y social, al desvirtuarla, esta democracia puede llegar a ser autoritaria y puede llegar a ser totalitaria. La República Argentina. La República Argentina no tiene ley de acceso a la información pública. Ahora bien, no tiene ley de acceso a la información pública, y si tomo el dato también cuantitativo, que de 33 países de las 3 Américas, 6 no tienen y uno de los 6 es Argentina, la República Argentina geográficamente está integrada por 24 estados, 24 provincias. De las 24 provincias hay 13 que no tienen leyes provinciales de acceso a la información pública. Esto habla claramente de cuál es la realidad de nuestro país en virtud de la promoción y la protección del derecho de acceso a la información pública. Pero el otro dato también a considerar es que tampoco es necesario la existencia de normas jurídicas, porque las normas jurídicas pasan a ser formales y dejan de ser reales. ¿Para qué existen normas jurídicas si no pueden ser aplicadas? El gran tema que tenemos es que si tenemos leyes de acceso a la información pública que no pueden ser aplicadas, se genera un proceso conocido como un proceso de anemia estatal y anomia social, porque las instituciones del Estado no cumplen lo que dice la ley y la sociedad tampoco está informada. Entonces se genera un proceso fundamentalmente inorgánico, anómico, donde la existencia de la ley no garantiza absolutamente nada. Entonces tenemos países que poseen ley, como el caso de México, como la mayoría de los países de América Latina. México, para la República Argentina, lo digo como nota al pie, históricamente fue considerado un país modelo en relación a la ley de acceso y de transparencia del año 2000-2001. Pero no obstante, de esa evolución en estos últimos 12 años, desde Argentina se ha visto zonas grises en lo que es la aplicación de la ley. Todas las leyes de acceso a la información pública en América fundamentalmente tienen 3 problemas. Hay 3 debilidades dentro de la redacción textual de la norma.
El primer problema se refiere fundamentalmente al ámbito de aplicación, con este concepto de qué es el Estado. Es decir, ¿dónde se aplica esta ley de acceso a la información pública? ¿En el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en las personas físicas o jurídicas vinculadas con licencias, permisos, contrato o concesión con estos poderes, o solamente en alguno de estos poderes? Este es el primer problema, el ámbito de aplicación. El segundo problema es el organismo de control. ¿Quién controla el proceso de implementación de acceso a la información pública? Si está adentro del Poder Ejecutivo o si está por afuera del Poder Ejecutivo. Y el tercer problema se refiere al aspecto sancionatorio. ¿Cuáles son las sanciones? Por restringir, por negar, por obstaculizar, por responder de forma falsa, errónea o incorrecta información. Entonces, básicamente lo que vemos es que este derecho de acceso a la información pública está fuertemente vinculado con la naturaleza de la democracia. También lo que estamos viendo es que la existencia de una ley no garantiza en absoluto la promoción y protección del derecho. Y lo que estamos viendo es que dentro de la existencia presentamos tres problemáticas estructurales en todas las normativas de América Latina. Básicamente, a modo de cierre, dos comentarios. Estamos en un momento realmente que es muy interesante, paradójicamente, dentro de un diagnóstico que alguno puede mencionarlo como pesimista. Es preferible hacer y no hacer, y esto aplicado en todas las circunstancias y momentos de la vida. Es decir, la inacción, la duda, la inercia, básicamente trae un resultado más negativo que positivo. Desde estos procesos se construyen los procesos de transformación social. Pero los procesos de transformación social históricamente se han construido no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Es decir, la sociedad es la que tiene la oportunidad histórica. Esta oportunidad histórica presenta fundamentalmente dos escenarios. Un primer escenario, una innovación tecnológica como no ha tenido parámetro en toda la historia de la humanidad. Después de la invención de la imprenta nos encontramos 600 años con que tenemos una posibilidad realmente histórica y estamos en el momento del surgimiento de las nuevas tecnologías. Internet surge en el sistema internacional en el año 1989, es decir, hace 24 años que surgió Internet. No se pueden ni siquiera medir las potencialidades de lo que son todas las herramientas, las plataformas o los formatos. Es como que si la imprenta apareció en 1440, estuviéramos en 1464. En 1464 no se tenía parámetro ni idea de lo que era la imprenta. La imprenta tuvo su claramente connotación social 500 años después. E Internet claramente va a hacer lo propio. Ustedes están viviendo, como yo también y todos los que estamos presentes, una oportunidad histórica en este proceso de transformación. No solo tecnológica, sino también social. La mayoría de los hechos trascendentes en Argentina, y con esto cierro, vinculado con la temática de las comunicaciones, se generaron fuertemente a través de mecanismos o foros de participación social. El tema de este noveno encuentro internacional de periodistas está vinculado con la reforma de la Ley de Telecomunicaciones de México. Argentina en el año 2009, hace 4 años, sancionó una ley trascendental. Es la ley, de hecho, más democrática de toda la historia jurídica de la República Argentina en todas las temáticas del derecho como ciencia social. Y esta ley es la ley que se conoce como de Servicios de Comunicación Audiovisual. Reitero, es la ley más democrática en toda la historia jurídica del derecho como ciencia social en Argentina. Antes de sancionar la ley, existieron durante 2 años más de 600 foros de participación social en toda la República Argentina para claramente concientizar a la sociedad de la importancia de la comunicación y del impacto en toda la conformación de la identidad de la nación. Y ese proceso por lo menos se logró, porque hoy en día la comunicación en Argentina se discute como se discute la educación y como se discute la pobreza. Tiene el mismo nivel de importancia, el mismo nivel de importancia. Y la ley que se reformó, que es una ley realmente trascendental, tuvo 3 ideas fuerzas. La primera idea fuerza, promover la participación social. Se generaron inéditos mecanismos de participación social, inéditos mecanismos. Como un defensor del público en materia audiovisual, como que cada vez que un licenciatario quiere participar en un proceso para ser adjudicatario de una licencia o radio o televisión, se debe realizar una audiencia pública donde pueden participar todos los ciudadanos. Ya no es un organismo del Poder Ejecutivo quien decide la adjudicación de una licencia. Después existen distintos consejos vinculados con temáticas de protección como la infancia y las comunidades aborígenes. La segunda idea fuerza se refiere, si la primera es la promoción de la participación, la segunda idea fuerza de la ley es proteger la industria nacional.
En la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que regula la radio, televisión, televisión por cable, televisión satelital y digital en Argentina, se obliga a todos los licenciatarios a que en la totalidad de su programación el 60% tiene que estar destinado a producción nacional. El 60% de todo lo que se difunde en el sistema de radio y televisión en Argentina destinado a producción nacional. Y la tercera idea fuerza, y con esto cierro, fue el tema más sensible de la ley. La tercera idea fuerza se refiere a la desconcentración. La ley tenía como finalidad desconcentrar el sistema de medios. Ustedes tienen el ejemplo acá con Televisa y con TV Azteca. Fundamentalmente Televisa como un monopolio ortodoxo dentro de la historia contemporánea de México en relación al sistema de radio y televisión. Argentina tiene un ejemplo muy similar con un grupo denominado el Grupo Clarín. En pocas palabras, lo que hizo la ley fue volver para atrás toda la historia del propio grupo y desarmó al grupo para generar un proceso de igualdad de participación en las licencias y que esto pueda generar una pluralidad informativa. Lo que dice la ley de manera sencilla es que el espectro radioeléctrico se va a dividir en 3 sectores. 33% para asociaciones civiles sin finalidad de lucro, 33% para sociedades comerciales y 33% para los medios estatales, nacionales, provinciales y municipales. De esa manera, repartiendo el espectro en radio, televisión, televisión por cable, televisión digital y satelital, están todos en igualdad de condiciones. Y de esta forma, reitero, se puede lograr por lo menos las condiciones para generar un proceso de transformación, pero que fundamentalmente, reitero, tiene como punto de apoyo el proceso de ustedes, que es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es decir, en la sociedad, en todos nosotros, están las posibilidades de generar nuevos sistemas jurídicos para que sean democracias, no formales, sino reales. Gracias. Gracias, doctor Sergio Arribá. Y probablemente ustedes, como nosotros en la mesa, se preguntaron por qué en el Encuentro Internacional de Periodistas aparecía una temática tal, reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Bueno, estamos escuchando planteamientos que nos permiten ver la complejidad de la realidad social actual, en la que se están debatiendo las reglas del juego que no nada más son para el periodismo. Es tal como lo dijo el doctor Arribá, se trata de un asunto social, de un derecho social, de una responsabilidad social de cualquier ciudadano que quiera participar en la construcción de esto a lo que todavía se le llama democracia. Antes de pasar la palabra a la maestra Aleida Calleja, quien nos planteará elementos precisamente sobre esta discusión de la Ley de Telecomunicaciones, quiero mencionarles una anécdota relacionada con lo del acceso a la información y la legislación respectiva, que en principio le da armas al ciudadano y a los periodistas para enterarse de lo que deberían poder enterarse casi de manera natural. Cuando entró en vigor esta legislación, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, de repente empezaron, no sitúo el año, no es necesario, empezaron a llegar solicitudes de información, pero por carretonadas, muchísimas, demasiadas, de cualquier cosa. Y la lectura que hicieron los funcionarios afectados, porque terminaron siendo afectados no por el tipo de información que se pedía, sino por la inutilidad de pedir esa información, es que nos dimos cuenta, estaba entre ellos, nos dimos cuenta de que se trataba de bloquear, de cansar, de detener procesos internos de la universidad, apoyándose en un instrumento que tendría que haber sido utilizado para construir información pública, no para entorpecer el funcionamiento de las instituciones públicas. Entonces, cierro esta anécdota diciendo, por un lado tenemos que existe una plataforma legislativa que antes no se tenía para poder hacer periodismo y que muchos periodistas no la usan. De alguna manera, en la actualidad, hacer periodismo de a oídas, de filtraciones, de escuchas nada más, es una falta de ética cuando hay otros recursos. Hay muchos profesionales que todavía no meten su primera solicitud de acceso a la información y se quedan con versiones.
simplemente con declaraciones. Y por el otro lado hay la explotación, no de periodistas, en este caso depende de intereses políticos, hay explotación del recurso para entorpecer procesos. Entonces, bueno, la aplicación, como lo señalaba el doctor Arribá, el organismo de control, las sanciones, si se da o no se da la información, forman parte de esta situación compleja en la que estamos empezando a conocer, aunque tengamos años con eso, todavía es un proceso corto, empezando a conocer instrumentos que tendrían que permitir una sociedad más transparente, simplemente para una democracia más real y para el ejercicio del periodismo ahora sí que con mayores instrumentos. Aleida Calleja la mencioné hace rato como activista. ¿Por qué? Porque actúa, porque impulsa. Precisamente ella fue presidenta de una asociación civil de comunicación comunitaria, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México y miembro del Consejo Regional de la AMARC en América Latina, coordinadora ejecutiva de proyectos y del área de legislación y derecho a la información en esta misma asociación de radios comunitarias. Recientemente tuvimos el honor de que fuera presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de la que hay un capítulo aquí en Jalisco, y si tienen todavía oportunidad de buscar un buen libro, busquen No más medios a medias, de Aleida Calleja. Bienvenida, Aleida. Muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho la invitación a este encuentro internacional de periodistas, agradecer que están ustedes acá y agradecer, por supuesto, a María Elena. Muchísimas gracias por tu generosidad. A ver, yo partiría de un tema que me parece que genera una constante confusión que no me parece gratuita. El hecho de confundir el derecho a la información como el acceso a la información, que no es lo mismo. Es decir, el acceso a la información está dentro del derecho a la información, pero el derecho a la información no se agota en el acceso a la información, porque el derecho a la información significa acceder a la información, pero también acceder a información plural, diversa, que pueda tener la posibilidad de acercarme a diversos enfoques, perspectivas que me permitan conformarme una opinión, una idea para poder participar en la vida pública. Cuando se empezó el proceso de discusión de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental en México, fue cuando muchos dijimos, sí, se trata de cambiar el artículo 6º constitucional, pero no solamente para el acceso a la información, sino para garantizar también la diversidad de información y diversidad de fuentes, y eso quiere decir diversidad mediática. Porque hoy por hoy, donde corre la mayor parte de la discusión pública, de la información, de la agenda pública, de los asuntos de interés, corren esencialmente por los medios de comunicación y de manera mucho más expuesta por los medios electrónicos. Y no se quedó solamente siempre como la discusión del acceso a la información pública. Hasta ahí no las dejaron y hasta ahí hicieron los cambios en el artículo 6º constitucional desde el 2001-2002. Hemos ido acercándonos más. El último cambio que ya se aprobó en el Congreso, que ahora es el acceso a la información pública y protección de datos personales. O sea, hemos ido avanzando cada vez más. Y hay un avance importante en el hecho de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública tenga ahora autonomía constitucional y se amplían los sujetos obligados para dar la información. Es decir, ahora los partidos políticos, es decir, todas aquellas instancias que reciban dinero público, dinero del erario público, van a tener que transparentar su información. O sea, se amplía el sujeto obligado. El gran tema que hemos tenido en este país con el acceso a la información es en los estados, en donde se tienen normativas
que limitan el acceso a la información pública o porque los institutos en los estados no tienen la independencia y la autonomía respecto del poder gubernamental estatal. Es un problema que estamos teniendo en todo el país. Los gobernadores, que algunos les dicen los virreyes, ¿no? Porque controlan todos los poderes, controlan al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, y entonces generes lo que generes, pues no tienes instancias suficientemente autónomas para defender, para ser garantes de los derechos. Esa es misma discusión que estamos teniendo con la reforma político-electoral, ¿eh? Es la misma discusión, el hecho de que los institutos electorales tengan mucha fragilidad frente al poder de los ejecutivos en los estados. Y hay una parte esencial en la que se obvió desde que empezamos la discusión del acceso a la información en este país, en la que se obvió la parte de pluralismo y diversidad, del derecho que tenemos a acceder a fuentes diversas y plurales de información, porque eso significa trastocar el modelo de concentración mediática en nuestro país. Tenemos dos familias que prácticamente determinan la producción, la mayor parte de la producción y distribución de contenidos en este país. Fíjense, nada más lo que concentra Televisa, 67% de la televisión por cable, 70% de la televisión satelital, junto con TV Azteca, 96% de la televisión abierta. Concentra el 77.7% de los canales espejos de la televisión digital terrestre. Además, tienen operadoras de espectáculos, equipos de fútbol, editoriales, telefonía fija, telefonía celular, internet. Digo, nomás para de lo que me acuerdo ahorita, ¿no? Entonces, es decir, esa cantidad de propiedad de los medios significa un control de la producción y distribución de la información. Por eso es que el tema del derecho a la información no se agota solamente en el acceso a la información, sino en la manera en cómo se produce, se distribuye y se tiene acceso a esa información plural. Y en ese sentido, me parece que uno de los lastres más fuertes que hemos tenido en el debate democrático de este país ha sido precisamente el tema de la concentración mediática, especialmente en medios electrónicos y en televisión concretamente, que es mucho más dramático. En la visita oficial que hicieron los dos relatores de libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, dijeron: la concentración mediática en México pone en riesgo el debate democrático. No solamente puso en riesgo el debate democrático, se convirtieron en poderes fácticos, en poderes de hecho que tienen mucha injerencia sobre las instituciones del Estado. Y durante mucho tiempo, los partidos políticos tuvieron el miedo tremendo de trastocar a ese poder. Y me parece que ese es el gran avance que hemos tenido con la reforma de telecomunicaciones. Y no es un asunto menor, ¿eh? O sea, tenemos en radiodifusión por lo menos 50 años de atraso. No habíamos tenido nada importante más que el decretazo en el 2002 con Fox que redujo los tiempos oficiales y la ley Televisa en el 2006, que se declaró inconstitucional en sus principales artículos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuera de eso, el marco estaba intocado, porque las televisoras nunca quisieron. Y es una reforma en la que logramos establecer muchas cosas nuevas por primera vez en la historia, que no las voy a comentar porque yo supongo que ya
el día de ayer en la discusión y en la mesa que tuvieron junto con Raúl e Irene, se habrán planteado, pero sí me parece que es un paso importante la reforma, pero es un paso uno solamente. Vienen todavía muchos más que no van a ser fáciles por las resistencias que van a tener las grandes empresas para que las cosas cambien. O sea, no es que a Slim le va a encantar desinvertir o desincorporarse para no tener más del 50% del mercado nacional en telecomunicaciones. No es que Televisa va a aceptar, así nomás, de buena gente, desinvertir para que no tenga más del 50% de la televisión abierta nacional. Es decir, va a haber todavía un proceso largo. Sin embargo, la reforma constitucional, que todavía no es ley, o sea, estamos esperando a que llegue la ley, apenas es una reforma constitucional, sienta muy buenos precedentes. Tiene omisiones, tiene falencias, tiene cosas que nos hubiera gustado que hubieran estado mucho mejor, pero sí es un primer paso para cambiar las cosas. Fíjense, reconoce, es una constitución que se le llama, una reforma constitucional que se le llama de telecomunicaciones, por una cuestión práctica, pero es de telecomunicaciones, de radiodifusión, de derecho a la información y de libertad de expresión. Entonces, tiene implicaciones en el ejercicio de derechos, de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de los derechos de las audiencias, del derecho del acceso universal a las nuevas tecnologías, no al derecho a Internet, que me parece un error, porque si no habría que crear el derecho a la tablet y el derecho al iPhone, ¿no? Es el derecho al ejercicio de otros derechos. Y en ese sentido, estamos en un momento clave en este país, en este momento. El pasado mañana, o sea, el lunes, 9 de diciembre, se cumple el plazo constitucional para haber tenido la ley convergente de radiodifusión y telecomunicaciones que nos dijera en detalle cómo se va a cumplir lo que dice la Constitución. Pero eso no va a suceder, porque se están peleando en la clase política por la reforma política electoral y por la reforma energética. Y patearon el bote de la reforma de telecomunicaciones. Y en ese sentido, me parece que aquí hay una clave en la acción ciudadana. Clave. Si nosotros no somos los grupos, los académicos, las universidades, los estudiantes, los que reclamemos y exijamos esos derechos que están ahí en esa Constitución, no van a llegar solitos, ¿eh? No van a llegar. Y la pregunta es, ¿qué tanto como ciudadanos nos estamos involucrando con esos procesos? Y les pongo un ejemplo clarísimo. Reforma político-electoral. Había prometido Peña Nieto que iba a hacer una reforma para cambiar la publicidad oficial. Fue promesa de campaña, ¿no? Pues llegó la discusión de la reforma político-electoral entre los partidos y se les olvidó meter el tema de publicidad oficial. ¿Quién sabe por qué? ¿No? Y conste que Peña Nieto subió 2,000 millones de pesos más el gasto de publicidad oficial para su imagen y le recortó 4,000 millones a cultura. ¿Eso quién lo reclamó? Bueno, y entonces lo que hicieron varias organizaciones fue ponerle a todos los senadores una carta en su escritorio diciéndoles la exigencia de establecer por lo menos un transitorio en la reforma político-electoral sobre publicidad oficial. Y quedó. Es decir, si no nos involucramos nosotros en la exigibilidad de esos derechos que están ahí, no van a llegar. Y van a llegar cosas preocupantes, como las que ya nos han sucedido ahora en el Congreso, la ley Beltrones, ¿no? Que es prácticamente el control de la red, sobre pretexto la defensa de los derechos de autor, pero que se generó un reclamo viral en las redes, que el senador Beltrones no lo tengo confirmado, pero hasta donde tengo entendido retiró su firma de la iniciativa, ¿no?
porque además es violatoria de lo que es la neutralidad de la red, que en pocas palabras es estar protegido de cualquier injerencia indebida comercial o política o de otro tipo para que yo pueda tener la más amplia libertad de información a través del Internet. Tenemos la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados del derecho de réplica, que así como está, pues hay que tener como unos 3 abogados para poder ejercer el derecho de réplica, ¿no? Y una chequerita, no caería mal también, ¿verdad?, para pagarle a los abogados. Es decir, se está haciendo inviable y esa iniciativa va para Cámara de Senadores para discutirse la próxima semana en medio de la discusión energética. Es decir, aquí el tema esencial es que sí hay un gran avance con la reforma constitucional de telecomunicaciones, pero nos faltan muchos pasos. Y esos pasos se tiene que hacer con el conjunto de la sociedad, se tiene que hacer con el conjunto de universidades, de académicos, de periodistas. Fíjense, hay un transitorio último de la reforma de telecomunicaciones que dice: las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones van a respetar íntegramente los derechos laborales de sus trabajadores, o sea, de los informadores. ¿Ustedes saben cuántas propuestas tuvimos para hacer una propuesta de protección de derechos laborales de los periodistas, desde los periodistas? Ninguna. Entonces, es decir, aquí tenemos un tema de cómo articular esfuerzos. La AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de la cual tuve el grandísimo honor de presidirla hasta hace no muy poco, y también Raúl Trejo del Abre fue su presidente para honor de la asociación, presentó una iniciativa ciudadana de ley convergente de radiodifusión y telecomunicaciones, que es ya iniciativa de ley en la Cámara de Senadores y que es ya iniciativa de ley en la Cámara de Diputados. Me parece que es una de las iniciativas más completas en términos de garantizar derechos, de poner límites a la concentración, de garantizar realmente libertad de información y de generar un cambio al paradigma de las comunicaciones que tenemos ahora. Porque si bien las redes son una opción, hay que recordar que solamente el 30% de la población tiene acceso a las redes. ¿Cómo le vamos a hacer para que el 80% de la población pueda acceder a las redes? Y no solamente en términos de fierros, sino también en términos de alfabetización digital. Porque esa estrategia digital que presentó Peña Nieto está muy bonita, pero le faltan tiempos, responsables, indicadores y presupuesto. Si eso no está, ¿cómo se va a hacer? Y me parece que esa es la parte que a nosotros nos toca, y una parte muy importante la lleva el periodismo, que los periodistas puedan informarle a la sociedad cómo está esta discusión, porque es la manera en la que la sociedad va a entender que depende no de un tema solamente de acceso a fierros, sino un tema de ejercicio de derechos y de ampliación de libertades. Gracias. Muchas gracias. Ya ves, Aleida, ¿por qué te invitaron? Bueno, Jorge Cepeda Patterson es un periodista de un perfil muy especializado. Quizás muchos jóvenes no tuvieron la oportunidad de ver su influencia, la gran influencia de Jorge Cepeda en el periodismo de esta región, que además tuvo repercusiones a nivel nacional, pero era nuestro, se fue al DF, Jorge era de nosotros. Jorge es economista, es maestro en ciencias sociales y es doctor en ciencias políticas. Me atrevo a decir que es el único periodista con grado de doctor en México, a lo mejor me equivoco, pero el problema o la ventaja no es el grado, sino el tipo de formación de un periodista al que representa Jorge: economía, ciencias sociales, ciencias políticas. Y como dice Aleida, no bastan los fierros y la técnica, sino el bagaje, la capacidad de análisis social. Efectivamente, Jorge es analista político y es impulsor de proyectos periodísticos, pero no
nada más desde el punto de vista del periodismo ideal. Jorge Cepeda está en la realidad y conoce las marañas del poder y las marañas del financiamiento del periodismo. Lo digo porque para mí es muy valiosa la mirada de Jorge. Cuando se trata de periodismo es con los pies en la tierra. Él fue fundador y director de Siglo XXI, como muchos deben de saber, también del periódico Público, cuando era público. Actualmente muchas personas dicen público para referirse a otro diario que circula en la localidad y que no es público. Bueno, también Jorge, creador de Día 7, director editorial del Universal. En su época se notaba que él era el director editorial y actualmente es el director de, sin embargo, una publicación periodística digital que se ha convertido en una agencia informativa también de referencia para muchos diarios. Entonces, bueno, también deben conocer a Jorge por sus libros: Los Suspirantes en el 2012, Candidatos de Carne y Hueso, Los Amos de México, Presidente Electo, Instructivo para sobrevivir a Calderón y su gobierno, y el más reciente, Los Corruptores. Le damos la palabra a Jorge Cepeda. Bienvenido siempre. Muy amable, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Buen día, casi tardes ya. Bueno, yo quisiera hablar un poco desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva periodística en este tema de la mañana. Y las dificultades, en efecto, no solo de concretar el derecho a la información y ejercerlo, que tiene la comunidad y los periodistas en particular, sino también, como decía Leida, en su sentido más amplio, el acceso a una información digna, capaz, que permita a la opinión pública generarse una visión del mundo. Yo diría que el principal obstáculo que tenemos todos, público y periodistas, es la inercia que tiene la clase política para considerar la cosa pública como cosa nostra. Han convertido prácticamente en una religión la secrecía de lo que es el gobernar, dirigir los asuntos públicos de todos, ¿no? No es profeso de la política mexicana, por supuesto, es casi un rasgo, un elemento del ADN inscrito en los gobernantes a lo largo de la historia, y desde luego los nuestros no son la excepción. Y es que es cierto, es muchísimo más fácil gobernar tras bambalinas que haciendo rendición de cuentas o sometiendo al público los aspectos concretos. Históricamente en nuestro país gobernar se ha parecido más a una puesta en común de las élites que luego se hacen vigentes sus acuerdos en las cámaras o en las oficinas públicas. Sabemos los profesionales de esto que, bueno, todos lo sabemos en realidad, que los temas fundamentales de la vida de todos no se están resolviendo en las curules, sino tradicionalmente funcionan mucho más, se concretan mucho más en los restaurantes importantes de Polanco, de Lomas Altas, Lomas Altas en México, los de Providencia acá en Guadalajara, ¿no? Que es donde en efecto son estas élites en esas largas charlas, al final definen los acuerdos entre empresarios, coordinadores de fracción, líderes de partidos, funcionarios, y luego en efecto es en las cámaras legislativas donde se alza la mano para ejecutar lo que se ha decidido antes, ¿no? Hay segmentos de la administración pública muchísimo más opacos que otros, debo decir. Cuando en las redacciones de los periódicos solicitamos información a algún segmento, sabemos que en particular todo lo que sea hacienda pública, todo lo que tiene que ver con las finanzas estatales, van a tener muchísimo más secrecía, van a reaccionar con muchísimo más ostracismo a las peticiones de información, incluso que los aparatos o las instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, que uno podría esperar que serían
las más cerradas, ¿no? Procuraduría, incluso el Ejército Nacional, etcétera, Secretaría de la Defensa. Son básicamente Hacienda y equivalentes los más cerrados, ¿no? Ahora bien, a pesar de que esté de la negación de los actores políticos a rendir cuentas, es cierto, como lo ha dicho Sergio y Aleida, que es la presión del público lo que puede y lentamente va provocando cambios. Sucedió así con las reformas políticas de los 90s, en las que eventualmente concretaríamos en el 2000 el cambio en las urnas de una alternancia política, pues, en la salida del PRI de la presidencia en ese momento, que parecía casi algo imposible años antes, fue resultado no de la graciosa concesión de los políticos, sino la necesidad de legitimarse frente a una presión creciente de la opinión pública. Me parece que algo similar está pasando con los temas de acceso a la información y la posibilidad de una legislación que en efecto los obligue contra su voluntad a ir cediendo espacios. Va a ser un proceso de 2 pasos adelante, 1 atrás, con muchas resistencias, pero efectivamente la participación de la comunidad, periodistas, medios, opinión pública, comentocracia, como dicen otros por ahí, la sociedad misma en su conjunto, los pone contra la pared y les obliga a hacer concesiones que poco a poco van cambiando el estado de las cosas. Tampoco es fácil. En el mismo poder legislativo tenemos crecientemente la presencia, una presencia fuerte y actuante de los propios poderes fácticos que se oponen a esta apertura. Es muy sabido la creciente fuerza que adquiere la telebancada, por ejemplo, es decir, donde ellos acaban siendo juez y parte. En principio no habría nada ilegítimo. En teoría, una Cámara de senadores o de diputados es la representación de las fuerzas vivas de la sociedad, ¿no? El tema, claro, es el hecho de que es una representación, en el caso de las telebancadas, una representación muchísimo más onerosa y en cierta manera abusiva por varias circunstancias. Una, que hay un problema estructural entre la clase política y los medios de comunicación, un maridaje perverso para efectos del interés público. La clase política sabe que requiere de una cobertura mediática. No solo eso, yo diría que en este momento Peña Nieto, que llega al poder en buena medida gracias a una alianza con los grandes poderes fácticos de este país, en particular los televisivos, ahora está, en efecto, presionado por la propia sociedad para incorporar reformas legitimadoras que agilicen a la vida mexicana y permitan la competitividad. Y al mismo tiempo está atado de manos por sus vínculos con estos poderes fácticos que lo llevaron al poder. Y ahí hay una contradicción de principio, digamos en términos estructurales. Pero hay también una contradicción de principio en la operación misma, y lo ejemplifica muy bien, y ya es muy sabido, el caso de Santiago Krill, por ejemplo, que deja la Secretaría de Gobernación y empieza a empujar, quizá para recuperar algo de su alicaída imagen, la posibilidad de proyectos legislativos que le resultan incómodos a Televisa. Y la reacción del Emporio es desaparecer la imagen pública de Santiago Krill. Llegaron a casos absurdos que ya han sido documentados, en donde incluso notas informativas en que aparecía el senador era borrado, cortado de la esquina, sustituido por otra carita borrada, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la práctica han desaparecido a Santiago Krill de la escena pública para todos los efectos. Es una especie de cadáver viviente, a pesar de que su corazoncito, cuando anduvo cerca de Edith, estaba cerca de los espectáculos y Televisa, digamos. El poder de Televisa, de las familias de las que hablaba Aleida, es creciente, por supuesto.
Todos recordamos la frase aquella clásica del tigre Azcárraga hace décadas, cuando se declaraba un soldado del PRI, como un aliado incondicional del presidente priista, del viejo régimen. Hoy en día, Emilio Azcárraga Jr., el hijo del tigre y obviamente el amo de Televisa, no se declararía soldado absolutamente de nadie. Más bien sería una especie de general de todos los ejércitos. Es decir, los candidatos presidenciales o aspirantes prácticamente tienen que ir a Televisa a hacer la venia, a recibir el visto bueno, para tener una cobertura mediática que les permita convertirse en figuras nacionales y, en efecto, poder aspirar a un voto mayoritario, ¿no? En su momento, incluso cuando era alcalde de la Ciudad de México, el propio Andrés Manuel tuvo que llegar a una negociación informal con la propia Televisa para poder convertirse, en efecto, en una figura nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la discusión que se viene de estas leyes secundarias, como bien nos explicaba la doctora Calleja, estos temas están presentes. Es decir, en el momento en que un senador externe su opinión, levante la mano, se pare a hacer un discurso, sabe que también se está jugando su carrera personal, ya no solo el PRI en términos de alianzas estructurales, sino su carrera personal en términos de desafiar o no a los poderes mediáticos, que en buena parte son aquellos que le permiten construir su imagen pública y su carrera, ¿no? Ahora, frente a este esquema, que no es sencillo, yo quería introducir tres factores rápidos ya de vida práctica, de realpolitik, que están jugando en el acceso a la información. Uno, desde luego, el debatido tema de las redes sociales, que entraña buenas y malas noticias, a mi juicio más buenas que malas, pero están presentes sus peligros, por supuesto, y que han abierto la plaza pública a una enorme cantidad de intervenciones de toda índole, muchas veces de pseudoinformación, de información que es más bien de entretenimiento, no profesional, de rumores, etcétera, pero con todo, como es la plaza pública, por supuesto, pero con todo multiplica voces y le quita el monopolio de esta discusión a el maridaje tradicional entre actores públicos, esencialmente clase política, y medios de comunicación y periodistas. Cosas como Ley Profeco, que antes habrían terminado a los 3 o 4 días en notas secundarias, con mucho mayor capacidad del sistema de inmediatamente desaparecer la nota, ya no es posible, como todos sabemos. Lo convierte en un tema insoportable para el poder, ¿no? Por ahí en la novela que presenté anoche, Los corruptores, dice un personaje que el presidente le tiene más miedo, y además así lo creo, le tiene más miedo a un hashtag negativo, a un trending topic en su contra que se hace viral, que a una crítica de un líder de la oposición. Porque en efecto, en su manual del usuario como político no hay un capítulo que le diga cómo hacer un control de daños a algo que se ha hecho viral en las redes y que le es antagónico, ¿no? Un segundo tema tiene que ver con la preocupante cooptación de temas, preocupante cooptación de medios, que a mí me parece ha traído la reinstalación del PRI en el poder. Hay propietarios de medios de comunicación que durante estos 12 años de alguna manera jugaron al juego de la alternancia, porque les quedaba claro que el poder podía cambiar en cualquier momento, y eso les llevaba a una práctica muchísimo menos casada, digamos, con uno de los partidos en particular, y más una pseudo orientación al mercado, en algunos casos auténtica, en otros no, pero sí, desde luego, en un interés económico por parecer legítimo frente a la opinión pública. Hoy en día, lo que yo percibo, particularmente en el último año, es que en algunos de estos propietarios de medios se ha reinstalado la noción de que otra vez la vinculación a la sombra del Estado es la estrategia correcta, ¿no?
y se percibe incluso el giro en algunos medios nacionales hacia una cobertura informativa bastante más oficialista de la que nos tenían acostumbrados en los últimos años. El PAN nunca fue verdaderamente profesional, digamos, en la tarea de cooptación, de seducción de periodistas y medios de información, como sí caracteriza al PRI. Y muy en particular esta facción del Estado de México que se ha instalado en Los Pinos, muy eficaz en esta tarea pues, de atraerse a los medios. Y eso me preocupa porque también creo igual, una ley ayuda a transitar, pero es sobre todo un ambiente, una atmósfera lo que va a permitir un acceso real a la comunidad, a la pluralidad, al profesionalismo en la cobertura informativa que se necesita. Y por último, también sería penoso no hablar de este tema de acceso real a la información para la comunidad si no tocáramos el asunto de la represión periodística que está sufriendo buena parte del territorio mexicano. Para nadie es un secreto, simplemente quiero dejarlo apuntado. El hecho de que, como un arbolito de Navidad al que se le van fundiendo los focos, en buena parte del territorio se ha venido apagando la posibilidad de una cobertura autónoma, independiente y crítica del poder. Esencialmente, originalmente por la intervención del narcotráfico, que empezó a amenazar, a secuestrar, a asesinar a periodistas, a ametrallar medios de comunicación, y la casuística es enorme, ya como ustedes saben. Pero el efecto que ha provocado esto es, de entrada, una autocensura, una creciente opacidad para incorporar ciertos temas. Algunos creerían que esto solo tiene que ver con, bueno, dejar de hablar del narcotráfico en Torreón o en Juárez o en Tamaulipas o en Michoacán y lo resuelve. En realidad no. Prácticamente cualquier reportaje, cualquier columna de opinión que pueda criticar a una autoridad, en donde luego resulta que esta autoridad ya está bajo nómina del narcotráfico, esto puede desencadenar efectivamente una represión sobre los medios. No solo eso, en aquellas regiones donde dos cárteles se disputan una plaza, los medios de información son obligados a someterse a una guerra entre los dos cárteles, con lo cual pueden desencadenar la represión sin tener opción de uno de los otros dos. Cuando hablamos de acceso a la información y nos vamos efectivamente a Tamaulipas, parecería casi un lujo asiático, faraónico, frente a la imposibilidad absoluta de siquiera levantar un dedo sobre una ola de secuestros que padece la ciudad, de automóviles, robo de automóviles o de corrupción policíaca de manera sistemática, lo cual es, desde luego, más que penoso. Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias.